Y vamos a hablar ahora de los síndromes nefrológicos. En realidad, los síndromes nefrológicos son todas las patologías que vamos a desarrollar durante el curso, ¿no? Ustedes van a tenerlas. Vamos a hablar de injuria renal aguda, vamos a conversar acerca de, tanto en la teoría como en la práctica, de síndrome nefrótico, de síndrome nefrítico, de infección de la vía urinaria, de nefrolitiasis, de nefropatía diabética, de enfermedad renal crónica. La renal crónica se hace la última semana, la quinta semana, en dos partes, ¿no? Porque es bastante larga. Y empezaremos a hablar sobre la hematuria en sí, ¿no? Entonces, hay muchas clasificaciones de hematuria. Podemos decir que la hematuria puede ser microscópica y macroscópica, por ejemplo. Hay una clasificación en la cual, la tengo por acá, adelanto un poquito para, aquí hay un poco la clasificación de la hematuria. Podemos decir que por la intensidad puede ser macroscópica o microscópica. Y miren ustedes, macroscópica, pues lógico, la denominación será aquella que la cual podemos ver, microscópica con aquella que no la vemos. ¿Y cómo sabemos entonces que la materia es microscópica? Pues sabemos que es microscópica porque en el examen de orina nos está diciendo de que hay hematíes por debajo de 100 por un campo, ¿no? Y cuando los hematíes están por encima de 100 por campo, ya corresponde a una hematuria macroscópica, ¿no? Que es evidente porque se torna de color muy rojo, y eso nos va a ayudar mucho también a poder hacer nuestras hipótesis diagnósticas, nuestro plan de diagnóstico, ¿no? Si es asintomática o sintomática en relación a manifestaciones clínicas, pero una clasificación muy interesante, muy importante es esta, por el origen, glomerular o urológica, glomerular o no glomerular. ¿Y a qué se refiere? Bien, identificar la hematuria nos va a ayudar muchísimo a poder nosotros discernir por qué camino va a tomar el paciente. ¿Lo va a manejar nefrología o lo va a manejar urología? Entonces, cuando la hematuria es glomerular, la va a manejar nefrología. Cuando la hematuria es extraglomerular, el manejo va a ser urológico. Y el término mismo nos engloba, nos lleva a pensar que glomerular es porque la alteración está a nivel del glomérulo. El glomérulo no debe dejar pasar más de 3 hasta 5 glomérulos. Se pueden ver en un campo de manera regularmente normal, pero cuando ya se eleva por encima de este número, ya hablamos de una hematuria probablemente extraglomerular y todavía microscópica, ¿no? Hasta que no pase los 100 por campo. Pero hablando de hematuria glomerular y extraglomerular, la importancia es que las hematurias glomerulares nos están indicando definitivamente que hay un deterioro, un daño a nivel del glomérulo. Pero esa hematuria glomerular tiene características importantes, toda vez que el glóbulo rojo que se elimina en la hematuria glomerular es muy diferente al de la hematuria extraglomerular. ¿Cuál es la diferencia? Que los hematíes son dismórficos, los hematíes están alterados, los hematíes están rotos, los hematíes están deformes y se observan más del 70% de este tipo de hematíes en una hematuria, entonces yo diré, este es glomerular. Pero si yo observo que los hematíes más del 70% son isomórficos, se mantienen, conservan su estructura, y esa es una hematuria extraglomerular, ¿verdad? Extraglomerular, o sea, está sangrando de algún punto desde la pelvis, el uréter, la vejiga, la uretra, ¿de dónde está sangrando? Ahí lo puede originar un cálculo, lo puede originar una neoplasia, lo puede originar una tumoración benigna. No sabemos qué es, pero la diferencia es enorme. Cuando nosotros logramos hacer esto desde el inicio, que el paciente dice, estoy sangrando, doctor, tengo la orina con sangre, viene con color rojo, ¿sí? Entonces, este es el primer paso que nosotros debemos dar para poder encaminar a nuestro paciente. Entonces, el examen de orina, donde se pueda diferenciar los glóbulos rojos. ¿Cuántos glóbulos rojos? ¿Cómo es la estructura de los glóbulos rojos? ¿Y cuáles son los datos que orientan sobre el origen de la hematuria?
hematuria puede ser por un proceso infeccioso, ¿sí? Por una infección urinaria, puede ser por una neoplasia, puede ser por patologías propias del glomérulo, ¿no? Postinfecciosa o una nefropatía por inmunoglobulina A. En el contexto de una nefropatía lúpica, en un paciente que está haciendo un fracaso renal agudo, en enfermedades propias como la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Alport, enfermedades genéticas que comprometen la función renal, la poliquistosis renal, la anemia de células falciformes, la obstrucción por coágulos, los cálculos renales o renoureterales, el síndrome prostático, la hiperplasia benigna de próstata o la aparición de un cáncer en la vejiga puede originar también la presencia de hematíes. Por eso miren ustedes la importancia de saber diferenciar entre una hematuria glomerular y no glomerular. Hay hematurias inducidas por el ejercicio, que generalmente pueden ser glomerulares, ¿no? Y que pueden ser benignas. Pueden ser benignas, y para eso tenemos que primero identificarlo y luego solicitarle los exámenes que nos van a hacer determinar o saber si hay compromiso de la función renal. Puede ser producto de una anticoagulación, puede ser alteraciones a nivel del tracto urinario con la aparición de tejido endometrial extra, ¿no? Cuando va a estar en el endometrio, hay tejido endometrial que aparece encima dentro de la vejiga o dentro del uréter, eso se llama endometriosis, ¿no? Cuando hay tejido endometrial en otra zona que no es la pared interna del útero, ¿no? Las nefritis tubulointersticiales, la necrosis tubular aguda como parte de la injuria renal aguda, la anemia de células falciformes, infección por schistosoma o micobacterias, que son propias. Y acá, pues, identificar a qué nivel, ¿no? A nivel renal, generalmente glomerular, glomerulopatías, extraglomerular, todo lo que vendría a ser por debajo, ¿no? Tumores benignos o malignos, poliquistosis renal, pielonefritis, cálculos, necrosis papilar, traumas, golpes, que es lo que se repite en casi toda la vida urinaria. Característica de los glóbulos rojos, como se ven de apariencia normal, como puede ser una hematuria francamente hemática, ¿no? Una hematuria franca, la que hemos visto en la clasificación de la hematuria. El síndrome nefrótico, ustedes van a tener una clase de síndrome nefrótico, ya les adelanto algo, ¿no? El síndrome nefrótico es aquella patología en la cual el paciente presenta pérdida de proteínas en la orina masiva y persistentemente que lo lleva a ser hipolguminemia. Y esa hipolguminemia lo lleva a tener edemas, y esa hipolguminemia lo lleva a tener alteraciones de la coagulación. Esa hipolguminemia lo lleva a tener aumento de colesterol, sobre todo LDL, que hace que el paciente tenga una hipercolesterolemia franca, ¿no? Entonces, el síndrome nefrótico implica una alteración a nivel de la membrana basal glomerular. Y miren ustedes, como les decía a sus compañeros que discutíamos un caso clínico la semana pasada, uno de los objetivos del curso es que ustedes aprendan a diferenciar entre un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. Y que frente a un síndrome nefrótico ustedes sepan diferenciar y decirme, ¿es primario o es secundario? Es lo primero que tienen que plantearse. Una vez identificado el síndrome nefrótico, preguntarnos, ¿es primario o es secundario? Si es primario, miren, si es primario, el manejo va a ser por nefrología. Si es secundario, no lo va a manejar nefrología. Tenemos que echarnos a buscar cuál es la causa. Entonces, el síndrome nefrótico primario, como su mismo nombre lo dice, se origina de inicio en el glomérulo. La alteración es en el glomérulo. Ahí está la alteración. Y secundario, cuando la alteración no es en el glomérulo, sino que secundariamente el glomérulo se afecta. Miren la lista usted donde dice glomerulonefritis secundaria. Esas son causas de síndrome nefrótico. Vamos a escoger una. Por ejemplo, vamos a tener un paciente que empieza a ser síndrome nefrótico, pero por una alteración de un tumor.
sea, viene un señor mayor de 80 años con síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, tiene hipogluminemia, tiene pérdida de proteínas en la orina, tiene dislipidemia, tiene alteración en la coagulación, un síndrome nefrótico. Listo. Entonces yo digo, a ver, un síndrome nefrótico en un paciente de 80 años es más frecuente los primarios o los secundarios. Los secundarios, de causa secundaria. Y dentro de ese grupo de los secundarios, ¿cuál es lo más frecuente? Las neoplasias, por la edad. Entonces lo primero que tenemos que descartar es que no tenga un problema neoplásico. Si es un varón, lo primero que pensaremos es un HDP. Si no, usted es operado de próstata. No, nunca me quisieron operar, pero yo no quise. Probablemente este es el problema, ¿no? Tenemos que echarnos a buscar en colon, en pulmón, estómago. Entonces, según la frecuencia y la aparición de las neoplasias en personas adultas mayores. Una persona que tiene diabetes, hace un síndrome nefrótico. Hace un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces viene un señor de mediana edad con un síndrome nefrótico y le preguntaremos, señor, ¿usted es diabético? Bueno, sí, me dijeron, pero yo hace 20 años, yo no me he cuidado, ya no me he hecho examen. Y probablemente ya es secundario a su diabetes, ¿no? Y así cada una de estas patologías que están acá mencionadas puede originar un síndrome nefrótico secundario. ¿De acuerdo? Entonces, las infecciones bacterianas, las infecciones virales, pueden originar un síndrome nefrótico. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un síndrome nefrótico, tenemos que descartar primero las causas secundarias. Una vez que le hemos hecho todas las pruebas y decimos, no hay indicios de que esto sea secundarismo. No tiene lupus, no tiene vasculitis, le hemos hecho una colonoscopía, le hemos hecho una tomografía, un barrido torácico o abdominopélvico, no hay neoplasias. Es un señor mayor, no tiene próstata, ya le hemos hecho todos sus exámenes. No hay secundaria. Ah, ya. Entonces, por descarte, pasamos al segundo grupo, que serían las primarias. Entonces, tiene una patología primaria en relación a alteración del glomérulo. ¿Qué corresponde aquí? Hacer una biopsia renal. Hacer una biopsia renal. Entonces, en la biopsia renal, yo determinaré si es una patología membranosa, si es membranoproliferativa, si es focal y esclerosante, si es por cambios mínimos, ¿no? Alguien dirá por ahí, doctor, pero en los niños, más frecuentes cambios mínimos, tienes toda la razón, ¿no? Más frecuente en cambio, entonces en niños ya cambia. Si viene un niño con un síndrome nefrótico, pensaré primero en las primarias, en cambios mínimos, ¿no? Entonces, de esa forma, enfocamos el síndrome nefrótico. Y, como les digo, ustedes, uno de los objetivos principales es que al finalizar el curso, ustedes sepan de inicio enfocar un síndrome nefrótico, identificar un síndrome nefrótico, diferenciarlo del síndrome nefrítico y poder hacer esta clasificación, ¿no? ¿Es secundaria o es primaria? Con eso, yo me voy a dar por satisfecho de que hemos cumplido con el objetivo principal, con la competencia principal del curso, de una de ellas, ¿no? Una de ellas. Y también enfocar el síndrome nefrítico. También tienen una clase sobre el síndrome nefrítico, tienen casos clínicos para desarrollar el síndrome nefrítico, donde vamos a ver que el síndrome nefrítico está relacionado con la injuria renal aguda. Es un paciente que aparece con injuria renal aguda, es un paciente que hace hematuria, que esta hematuria se caracteriza porque hay cilindros hemáticos, el paciente tiene hipertensión arterial y que sus complicaciones, las complicaciones agudas, son mucho más peligrosas que la del síndrome nefrótico. Una vez pasadas estas complicaciones, el pronóstico de sobrevida del riñón es mucho mejor que la del síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué me expresa cada una de ellas, tanto el nefrítico como el nefrótico? Ya lo vamos a ver en el detalle de la clase
la clase en sí, ¿no? Pero les adelanto, pues, que el síndrome nefrítico es una alteración, diríamos, relativamente aguda. Puede convertirse o puede expresar una enfermedad crónica, pero es aguda. ¿Por qué? Porque el paciente tiene de manera aguda injuria renal aguda. Se eleva la urea, se eleva la creatinina, algunos hacen oliguria, hace hipertensión arterial el paciente. Y tiene una proteinuria que no sobrepasa el gramo. A diferencia del síndrome nefrótico, donde la proteinuria es masiva, sobrepasa generalmente los 3,5 gramos por decilitro en 4 horas, y eso es lo que marca su diferencia. Y el síndrome nefrítico tenemos que nosotros mirar por grupos etarios, ¿no? Que es más frecuente en menores de 15 años, entre 15 y 40 años, en mayores de 40 años. Pero hay patologías que se repiten con el síndrome nefrótico, claro. O sea, por ejemplo, una nefropatía IgA se puede manifestar como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico. Una nefropatía lúpica puede aparecer como un síndrome nefrótico o como un síndrome nefrítico. Una vasculitis igual, ¿no? Pero la más frecuente de todas, el síndrome nefrítico, la más representativa, la que vemos comúnmente, es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, que la vemos generalmente en personas, en niños, en jóvenes. El niño que hace infecciones a nivel dérmico o a nivel de faringe, amigdaliana, y que a las 2 semanas suele presentar orina de color rojo, le sube la presión arterial, tiene un edema leve a moderado y que es llevado a la consulta. Lógico, la mamá ve que el niño empieza a orinar como Coca-Cola, te dicen, ¿qué pasó, no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿el niño está desmatizado? ¿Está eliminando proteínas? ¿Es un nefrótico o un nefrítico? Ah, en el nefrítico hay hematuria, en el nefrótico no hay hematuria. Entonces ya tengo una gran diferencia para poder hacerla y tener claro qué cosa es un nefrítico, qué cosa es un nefrótico. Pero las dos alteran, se producen por la alteración del glomérulo, así es. Pero una es aguda y la otra me está expresando ya un daño probablemente mucho más crónico en las primarias, no en las secundarias, de nefrótico. ¿De acuerdo? Es importante también que ustedes sí sepan desde el inicio qué cosa es esta tablita. Esta tablita es los estadiajes o el estadiaje de la enfermedad renal crónica en función al filtrado glomerular. Si nosotros miramos filtrado glomerular y vemos esos números ahí, por ejemplo, dice estadio 1 más mayor o igual a 90 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados. ¿Qué se refiere a eso? Ese riñón es capaz de recibir la sangre a esa velocidad, ¿no? Es una velocidad, porque está pasando mililitros, que es el volumen, en una unidad de tiempo. Y 1,73 metros cuadrados se refiere a la superficie corporal estimada para un varón, pues, joven de 1,70 m y de 70 kilos de peso, ¿no? Eso es lo que siempre hemos aprendido. Entonces, cuando el filtrado de ese riñón sobrepasa este valor, decimos que está en estadio 1. Cuando está por debajo de 90, o sea, entre 60 y 89, estadio 2. Cuando está por debajo de 60, ya vemos una clasificación un poco más clara, decimos estadio 3A, 3B, 4 y 5, y le damos valores. 3A entre 45 y 59, 3B entre 30 y 44, estadio 4 de 15 a 29, estadio 5 menos de 15. Y es importante que nosotros sepamos que un paciente que tiene filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto está en un estadio 5. Y ese estadio 5, como dice ahí, plantea la necesidad de un tratamiento renal sustitutivo, lo que quiere decir diálisis. Pero también los valores que están por encima nos están diciendo que el paciente puede tener un estadio 3A, 3B o 4. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a determinar en qué estadio de enfermedad renal crónica está nuestro paciente y en qué estadio de enfermedad renal crónica también nosotros planteamos diferentes manejos o referencia del paciente a determinadas especialidades, ¿no? Pues decimos generalmente que cuando el paciente está en estadio 3B para de arriba, o sea, 4 y 5,
Ya debe ser visto por nefrología. En estadio 3A lo podemos manejar en la consulta de medicina general y debemos plantear ya la necesidad de hacer una profilaxis o de hacer se me fue la palabra, protección de la función renal, es el término adecuado, ¿no? Vamos a proteger al riñón porque el estadio 3A ya me está indicando que está empezando la enfermedad renal crónica. O sea, hasta estadio 2, nosotros le decimos al paciente, usted está bien. El paciente llega, tiene 65 mililitros por minuto. Está bien, no se preocupe, cuídese, controle su presión arterial, controle su glucosa, controle su dieta, no suba de peso, dependiendo de su edad, vamos a ir marcándole la pauta con la dieta, ¿no? Y el control de enfermedades crónicas. Pero cuando ya el paciente tiene por debajo de 60 mililitros por minuto, ya está en enfermedad renal crónica. Ya estamos en la obligación de citar a ese paciente de manera mucho más regular, de ingresarlo a un programa que nos va a permitir seguirlo de manera regular, de manera mensual o bimensual, con la finalidad de evitar que llegue al estadio 5. Porque siempre hemos escuchado ese adagio árabe, que es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Entonces, si alguien me dice, oiga, si usted mantiene en este estadio 3B, mantiene a estos 10 pacientes en el estadio 3B durante 20 años, va a ser lo mejor que usted ha podido hacer como médico. Porque de esos pacientes, esos 10 pacientes, que en estadio 3B, 5 van a llegar a diálisis y 5 no van a llegar porque van a fallecer, entonces no hemos tenido éxito haciendo protección de función renal, ¿cierto? Y eso es lo que sucede con nuestros pacientes diabéticos. Nuestros pacientes diabéticos, ¿cuándo llegan a nefrología? Cuando están en estadio 5. Y de esos pocos que llegaron a estadio 5, ¿cuántos cientos de cientos estuvieron en estadio 3B y no hubo protección, no hubo prevención de la progresión de la enfermedad renal? Muchos se preguntan, ¿no? Uy, mira, bastantes pacientes están ingresando a diálisis, nos dicen a nosotros. Sí, es cierto. Tenemos un promedio de ingreso de 10 a 12 pacientes por mes. O sea, casi dejando un día llega uno para ingresar a diálisis. Acá me refiero al hospital de Mensor, donde yo laboro. Pero si nos preguntamos, esos 12 pacientes que llegan al mes, hace 20 años, hace 20 años, no eran 12, probablemente eran 100. De esos 100, ¿cuántos se fueron en el camino? Y de esos 100 llegaron, pues, muy poquitos a hacer diálisis, ¿no? La prevención implica no solamente que estos pacientes no lleguen a hacer enfermedad renal en el estadio 5 o enlentezcan la progresión de la enfermedad, sino que no fallezcan en el camino por complicaciones de la enfermedad renal crónica. Es que nosotros estamos mirando, como decimos siempre, la punta del iceberg, pero no miramos el hielo que está sumergido en el mar. No lo estamos mirando. Y no estamos haciendo nada por ello, ¿no? Acá está lo que les mencionaba, los síndromes que vamos a ver, alguna terminología que vamos a utilizar muy cotidianamente y que ustedes tienen que estar familiarizados: oliguria, poliuria, tasa de filtración, alteraciones del sedimento, que es de la orina, proteinuria, hipertensión arterial, edema, trastorno de electrolitos, que es la terminología propia de los casos clínicos que vamos a ir presentando. Que cuando digan qué cosa es tasa de filtración glomerular, una forma matemática de poder medir la filtración del glomérulo, ¿no? Hay fórmulas, estas fórmulas de Coprotocol y MDRD, que ustedes ya las pueden tener en su celular, porque son aplicaciones que se pueden bajar y que nos van a ayudar a partir de datos muy, muy simples que podemos obtener en la historia clínica a calcular el filtrado glomerular. Si yo calculo el filtrado glomerular, fácilmente ya puedo colocar a mi paciente en este estadio de enfermedad renal crónica. ¿Y para qué me va a servir? ¿Solamente para ponerlo en diálisis? No, porque me puede servir y me va a servir inclusive hasta poder dar la medicación adecuada para el tratamiento.
Porque los antibióticos, las dosis de los antibióticos, tienen que darse en función a su estadiaje o en función a su filtrado glomerular. Habrá preferencia en algunos medicamentos sobre otros, y habrá medicamentos inclusive que no necesitan ser corregidos en función a su filtrado glomerular. Bien, entonces la fórmula, por ejemplo, de MRD es una fórmula, la última, es una fórmula mucho más que se acerca un poco más a las pruebas que hacemos de manera más cotidiana. O sea, esta fórmula también puede ser reemplazada por un examen de laboratorio, claro, un examen de laboratorio que se llama depuración de creatinina, ¿no? Entonces, terminología como hiperazoemia. ¿Qué es hiperazoemia? Pues el aumento de la creatinina. ¿Cuántos son los valores normales de urea? 20 a 40, de creatinina de 0,8 a 1,2, que ustedes tienen que ya saber, ¿no? Igual con la proteinuria. ¿Qué es la proteinuria, doctor? La proteinuria es cuando el paciente está eliminando proteínas en la orina. Regularmente, ¿hasta cuánto debemos eliminar? Hasta 150 miligramos de proteínas en 24 horas, ¿no? Si eliminamos más de este valor, ya estamos en proteinuria. Pero es poquito, muy bien, hay valores que tenemos que tener en cuenta y hay valores que ya nos dan cuenta también de que, francamente, implican ya un daño renal mucho mayor, ¿no? Y también podemos medir la albúmina, ¿no? Entonces nosotros debemos eliminar menos de 30 miligramos al día de albúmina, porque cuando ya pasa los 30, hasta 300 se le llama microalbuminuria, más de 300 albuminuria, y cuando el paciente pierde más de 3,5 gramos, ya mencionamos que está dentro del rango de síndrome nefrótico. Esta terminología se ha vuelto muy frecuente porque ahora implica definitivamente un valor mucho más añadido que el de la misma creatinina. Entonces, vamos a ver esto también: injuria renal aguda, nefritis aguda, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, todo lo que hemos mencionado ya. Y la clasificación de las glomerulonefritis o glomerulopatías primarias, que son aquellas que les mencionaba como consecuencia o como causas del síndrome nefrótico primario, que las vamos a obtener básicamente su descripción histopatológica a partir de una biopsia renal, ¿no? A partir de una biopsia. Estas son las células en un corte de un glomérulo, que es lo que vemos, que contiene las células mesangiales, las células epiteliales rodeando el capilar, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, y las alteraciones que se dan cuando hay, sobre todo, glomerulopatías primarias. Las glomerulopatías más prevalentes en función de la edad, el síndrome nefrótico, cambios mínimos para menores de 15, membranosa para mayores de 15 años, síndrome nefrítico, nefropatía IgA para entre 15 y 65 años, vasculitis, y también pues las glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Pero acá está hablando prácticamente de glomerulopatías, tal cual. Entonces, las enfermedades del glomérulo pueden presentarse como proteinurias, pueden expresarse como hematurias, como injuria renal, oliguria, como edemas y como hipertensión arterial. La hipertensión arterial, acuérdense ustedes, es propia característica de una alteración renal en la cual no hay una adecuada eliminación o excreción tanto de agua como de sal. Estamos lo que hemos mencionado ya de las enfermedades glomerulares, que se pueden clasificar en primarias o secundarias. Mencionar que el diagnóstico de una enfermedad glomerular requiere el reconocimiento de uno de estos síndromes, la recolección de los datos y poder tener la suspicacia de cuándo nosotros tenemos que hacer la biopsia renal, ¿no? Las causas del síndrome nefrítico, su característica principal es la hematuria glomerular, la proteinuria que no llega a 1 gramo, disminución del filtrado glomerular, oliguria, edema y hipertensión, y como causas principales la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Luego hay otras. Ya hemos hablado también del síndrome nefrótico, lo que les he mencionado,
mayor de 3,5, proteinuria en 24 horas, que hace que el paciente haga una hipoluminemia, ¿no? Si no hay hipoluminemia, no hay síndrome nefrótico. Complicaciones, lo más importante es conocer las complicaciones también del síndrome nefrótico tal cual, la hipercoagulabilidad, trastorno inmune y la ecografía. ¿Cuál es la importancia de la ecografía en las enfermedades que vamos a estudiar? Les mencionaba que el aspecto semiológico, la evaluación de las manos del examinador en el abdomen que permitía a través del peloteo, a través de la maniobra de Lenar, de maniobra de Israel, de Montenegro, poder palpar los riñones. Hoy en día tenemos pues la ecografía renal que nos obvia y nos ayuda muchísimo a determinar el tamaño de los riñones, las características morfológicas de los riñones, y a partir de ahí nosotros podemos determinar, por ejemplo, si estoy frente a una injuria renal aguda o estoy frente a una enfermedad renal crónica. La injuria renal aguda se caracteriza porque los riñones tienen o conservan un tamaño normal, mientras que en la enfermedad renal crónica los riñones se presentan pequeños en ustedes, pequeños, y se ha perdido la diferencia entre la corteza y la médula. Podemos ver quistes, ¿no? Si el paciente tiene poliquistosis renal, podemos ver si el riñón está hinchado, si está con orina, si hay hidronefrosis. Y nos ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de la hematuria, ¿no? Entonces, el paciente llega con hematuria, ponemos el ecógrafo, y lo primero que pensamos nosotros, este es un cálculo, ¿no? Porque el cálculo pasa, y lo más frecuente, el paciente empieza a orinar sangre, pero tú miras y no hay cálculo, no se ve el cálculo. Es más, no hay ni dilatación del uréter, ya peor, ya no sacó el contexto. Entonces, esta hematuria no corresponde probablemente a una litiasis. Tenemos que seguir buscando, ¿no? Nos vamos y recordamos la hematuria macroscópica, microscópica, la hematuria glomerular y no glomerular. Ahí sí nos va a ayudar mucho más esa clasificación, ¿no? Pero siempre la ecografía para iniciar, nos decía un profesor, usted lo primero que tiene que ver es si el paciente tiene dos riñones o tiene uno solo, porque te das con sorpresa, ¿no? Si el paciente tiene un riñón en herradura, dos riñones pegados juntos, y casi en medio de no en las fosas lumbares como están regularmente localizados, sino inclusive está con tosis renal, ¿no? Más abajo, con una alteración morfológica importante, ¿no? Y el paciente tiene hematuria siempre, pues, tenemos que hacer siempre la ecografía renal, ¿no? Entonces nos va a determinar o discriminar si hay masa renal, si hay cálculo, si hay alguna alteración. Y si no podemos verlo, pues tenemos que indicar una tomografía con contraste de preferencia para poder determinar si hay un grado de obstrucción y qué es lo que está pasando en ese tercio inferior del uréter. Acuérdense ustedes de los uréteres que no se visualiza a través de la ecografía. Quería pasarles un videito, si me permiten. Sí.